amado hermano y pastor de la República del Ecuador, nuestro amado hermano Kenny García. Quiero dejarle el púlpito para que él nos bendiga con la palabra que el Señor le ha puesto en su corazón y así pueda bendecirnos grandemente. Nuestro hermano Kenny con nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Yo te invito a que le digas a la persona que está a tu lado, sonríele y dile: Dios te bendiga. Es un gusto verte en la casa de Dios. La Biblia dice que es bueno estar en armonía entre hermanos. Amén. Así es. Vamos, saluda a la persona que está al lado tuyo, adelante, atrás de ti. Dile: Dios te bendiga. Abrázalo. A veces entramos a la congregación, no, entremos y saludemos, dígale: Dios te bendiga, es un gusto verte. Este es el día del Señor. ¿Cuántos lo creen? Este es el día que debemos guardarlo para Dios. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Alábale a Dios. Vamos, alábale al Señor. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabe a Jehová. Vamos, tus palmas, esas son tus palmas. La iglesia primitiva no tenía batería, no tenía piano, no tenía órgano, no tenía nada. Tenía sus manos para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vive, aquel que ha de venir por su iglesia, aquel que viene pronto, aquel que no nos abandona, aquel que no nos ha dejado, amada iglesia. Alábale al Señor. Adórale a Dios ahí donde estás. Dile: Padre, aquí estoy para adorarte. Aquí estoy para bendecirte. Oh, eres bienvenido, dulce Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Sabemos que tú obras de maneras, Señor, sobrenaturales, Padre. Que el que ha venido enfermo, Señor, salga sano. Que el que ha venido atribulado salga libre. Por el poder de tu gloria, por el poder de tu unción, por el poder de tu sangre. Tu palabra dice: una gota de tu sangre bastaría, Dios. Oh Padre, anhelamos tu gloria. Adórale al Señor. No son las palabras persuasivas las que nos llevan a adorar a Dios. Son las bocas, tu boca la que adora al Señor. Es tu alabanza que brota de lo más profundo de tu alma. El Rey viene pronto. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene. Cristo viene. Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Aleluya, aquel que vive. Te adoramos. Te bendecimos. Levanta tus manos y bátelas al cielo y adórale al Señor. No mires al que está aquí adelante, mira al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Oh, adórale a Dios. Como decía nuestro pastor, Él fue pisoteado, Él fue golpeado, y la única forma en cómo agradecerle es adorándole, es entregando nuestras vidas ante Dios. Bendícele con tu boca. Abre tu boca y adórale. No vengas tan solo por algo. Ven a adorar al Señor y llénate de Dios. Llénate de aquel que vive, aquel que reina. Adórale con tu boca mientras el piano sigue adorando. Tú adórale. Adórale, siente el fuego de Dios. Ese fuego que quema, que liberta. Ese fuego que rompe cadenas, ataduras, maldiciones generacionales. Es el fuego de Dios el que nos llena. Bendícele a Jesús. Bendícele a Jesús. Bendícele a Jesús. Bendícele. Quizás has tenido un tiempo de cansancio, pero hoy Dios te dice: yo te doy nuevas fuerzas. Levántate, amada iglesia, y pelea tu bendición. Adórale, adórale, adórale.
Adórale a aquel que vive. No te quedes callado. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adórale, adórale. Él es digno de supremas alabanza. Él es digno que tú y yo le adoremos. Él es digno que tú y yo le exaltemos. Él es el digno, el merecedor de gloria. Vamos, que tu boca se suelte hoy para adorarle. Que tu boca hoy se suelte para adorarle. Hace un cántico nuevo. A Dios hay que enamorarlo. A Dios hay que sentirle. A Dios hay que verlo manifestado en su gloria. Vamos, adora. No tan solo son adoradores los que estamos quizás aquí al frente. Todos somos llamados a adorarle. Adórale. Yo no sé lo que estás viviendo, pero el Espíritu de Dios sí lo sabe y Él quiere llenarte hoy. Alábale. Alábale. Rey, te adoramos. Oh Rey de gloria. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Adórale. Él te guarda como la niña de sus ojos. Aleluya. Aleluya. Cuéntale a Dios lo que has vivido, lo que has pasado, lo que necesitas de Él. Pero Él necesita que tú le adores en espíritu y en verdad. Declárate sano. Declárate libre. Declárate fuera de aquella cautividad que el enemigo te ha metido. Y adórale al Señor. Adórale al Rey. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Gracias, gracias Señor. Dale una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, fuerte esas palmas. Aleluya. ¿Quién vive, amada iglesia? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Sabes que los muertos solo no adoran a Dios. Ellos no adoran, pero tú y yo estamos vivos, dice la palabra. Y la Biblia dice que todo lo que respira alabe a ¿quién? A Jehová. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Romanos, en la epístola del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y nos ponemos de pies todos en reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 dice así. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo tenemos todos. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Digan conmigo, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz y vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a
todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, y de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis, ¿qué cosa? Confirmado. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuando a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Amén. Tomemos nuestros asientos ahí en reverencia a Dios. No perdamos la comunión con el Señor. El Señor es digno de ser alabado en esta tarde. Amén. Amén. Hoy yo quiero estar bajo un tema muy interesante, muy bonito que Dios me puso en mi corazón en el transcurso de esta semana. Y quiero llamar este tema llamados. ¿Cuántos son llamados por Dios aquí? ¿Cuántos son llamados por Dios aquí? Amén. Existe en la vida del cristiano dos clases de llamados. Mira al que está a tu lado y dile: existen dos clases de llamados. Amén. El llamado de conversión, número uno. El llamado de ¿qué? De conversión. Y número dos, el llamado con propósito. Y ahí comenzamos este sermón. ¿En qué llamado estamos ubicados cada uno de nosotros? ¿Tan solo hemos sido llamados a convertirnos o estamos en el llamado de con propósito? De vivir para Él, de entender lo que Dios quiere para nosotros, para esta congregación y para este sector. De creer que si Dios te llama, Dios te va a respaldar. De creer que si Dios te ha llamado, las cosas no van a ser de color de rosa, pero que Dios te ha llamado para cosas sobrenaturales. Lo sobrenatural no es tan solo vivir en apariencia. Lo sobrenatural es creer en el autor y consumador de la fe y decirle a Dios: yo tengo el rema tuyo, pero yo transmito tu rema. Amén. Porque muchos nos quedamos en la conversión, pero no tenemos un llamado al propósito. Y yo quiero agradecerle hoy al pastor Mauricio y la pastora Ana Robles. Amén, pastores, gracias por la invitación y por creer en la juventud. Son pastores que creen en la juventud. Amén. Honremos al Padre por la vida de los pastores. Amén. Gracias a toda la iglesia. Y también quiero decirle, pastor, mi iglesia le manda saludos. Amén. La iglesia Victoria allá en Guayaquil les manda saludos a ustedes como pastores y a la iglesia en general. Yo quiero decirles, amada iglesia, en esta hora que el apóstol Pablo había entendido dos cosas. Lo primero es que él había sido llamado a una conversión. Pablo, de antes haberse llamado Saulo de Tarso, ¿qué había pasado? Dios tiene un encuentro
encuentro directo con el apóstol. Y este apóstol tiene un encuentro directo con Jesucristo. Ahora, Pablo no tan solo se queda en la etapa de una conversión. Es que hoy en día tenemos los cristianos una mala costumbre de quedarnos tan solo en una sola etapa, y es en la etapa de la conversión. Y la conversión no trae reino, no trae propósito. ¿Sabes qué trae propósito? Cuando tú entiendes que tu vida es un propósito para impactar a otros. Amén. Dios está llamando en este tiempo a gente que se haya convertido, que cree en Jesucristo, que confiese que Jesucristo es el Salvador, pero que también entienda que tiene que vivir para el unigénito Hijo. Amén. Ahora, yo no sé cuántos están aquí, están afanados. ¿Cuántos aquí no hemos estado afanados en algún momento de la vida, verdad? Ay, es que nos afanamos por el qué comer, por el qué de vestir, por el qué hacer el día de mañana. Pero te tengo una noticia: Dios tiene algo para tu vida, y ese algo para tu vida es que tú tienes un propósito para impactar a otros y para llegar y traer a los pies de Cristo a muchos más. Cuando el evangelio se convierte en una monotonía, Pablo lo dice: he tenido estorbo para llegar a vosotros. El evangelio es poder, pero el poder trae que consigo sufrimiento, trae consigo que padezcamos por el Señor. Hay que aprender a padecer por Dios. Hay que aprender a sufrir por el Rey. Hay que aprender que muchas veces el llamado del Señor no es tan solo el pastorado, no es tan solo el ser evangelista. Quizá Dios te está llamando a ser maestro, a predicar en las calles. Quizá Dios te está llamando a impactar a tu familia. Amada iglesia, no podemos creer o querer ganar el mundo para Cristo si no hemos ganado primero, no nos hemos convencido nosotros y no hemos convencido a nuestra casa. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: ¿estás convenciéndote tú primero? Dile: ay, es que Dios solo me llamó a sentarme. No, yo creo, pastores, que como pastores nosotros anhelamos que la Grace sirva al Señor. Amén. Como pastores anhelamos que la gente se levante en el padecimiento. Nadie nos dijo que el evangelio iba a ser fácil. El evangelio es para violentos. El evangelio es para gente del reino. El evangelio es para gente que aprende a morir a sus deseos, pero que aprende a vivir para el Rey de Reyes. Ahora, te comencé haciendo una pregunta: ¿en qué etapa estás? ¿Estás en la etapa de un llamado de conversión, o estás en una etapa de un llamado con propósito? Porque no me puedes decir a mí: ya tengo 20 y pico de años el evangelio y no tengo propósito aún. Ay, es que no. Yo tenía un encuentro en esta semana y yo le decía a los hermanos: es que a veces decimos que los líderes no me dejan, es que los pastores, no, los pastores anhelamos que crezcan, anhelamos que crezcan en el Señor, pero tú y yo tenemos que aprender a someter esta carne también para que viva bajo la voluntad de Dios. Pablo no tenía llamado sacerdotal, pero Dios lo llamó. ¿Saben por qué? Porque Dios primero había dicho que tenía que ser evangelizado. ¿Qué cosa? Judea, estaban los alrededores, Jerusalén, tenían que ser impactados aquellos. Pero Pablo, teniendo otras nacionalidades, no podía servirle al Señor. Y cuando llega con Pedro a tener un impacto, y el impacto es que aunque Pedro ya había sido levantado, Pablo también comienza a ser levantado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia de Dios, nos vamos a quedar enanos como iglesia si no hablamos de aquel Jesucristo que transforma. La iglesia se está muriendo si no hay jóvenes, no hay mujeres, no hay hombres que hablen del verdadero evangelio que cambia. El verdadero evangelio que cambia no es un evangelio de luces.
No es un evangelio de tan solo estar saltando. El evangelio que cambia es el evangelio que impactó mi vida, pero que impacta a otros para vivir en santidad. La santidad te trae frutos. La justicia te trae frutos. El amor al prójimo te trae frutos. Ay, es que hermano, Pastor Kenny, yo tengo frutos. Yo cuando voy en la calle le doy $1. Hermano, sí, le puedes dar todo el dinero que tú quieras, pero si no te vas a decirle, Cristo te ama, Cristo quiere transformar tu vida, ¿de qué te vale tan solo darle el dinero si no le impartes lo mejor de lo mejor, que es la palabra de aliento, la palabra que cambia, la palabra que transforma? Hay gente en este tiempo que solo está viviendo en una vía de conversión. Cambiamos de religión. Ay, es que lo que tú sigues no es religión, es poder de Dios. ¿Sabías eso? Lo que tú y yo seguimos no es una religión más. Es el poder de Dios que habita en nosotros para cambiar a otros. Si no hubiese estado en el corazón de Dios, que roca de salvación se levante, pero está en el corazón de Dios, que siga levantándose. Amén. Y es por eso que Dios está trayéndote hoy a este lugar, a un servicio, para que este lugar no quede en las butacas vacías, sino que puedas traer más gente que conozca del poder que transformó tu vida, pero que también se transforme la vida de ellos. Aló. Es bonito recibir profecía, es bonito tener sueños, pero de eso no vive el cristiano. El cristiano vive de revelación directa por la comunión que tenemos con el Padre. Amén. Hay muchos cristianos hoy en día que se dejan llevar por las profecías. En Ecuador hay un nuevo surgimiento. El apóstol profetiza y ahí soltó la profecía. Y hay de aquellos que se dejan llevar por las emociones. Porque las emociones te dejan llevar nomás a la muerte. ¿Y sabes cuál es la muerte? El infierno. Amén. Pero el poder de Dios cambia tu vida y transforma tu corazón. El poder de Dios te hace de ti una nueva persona. Amada iglesia, el ser un ministro del Señor no tan solo conlleva a un ministerio de los 5 ministerios que están en la palabra. El ser un ministro del Señor conlleva aún del que se levante a decir, pastor, yo cojo la escoba para barrer, yo cojo el trapito para secar los baños. Yo quiero hacerlo porque yo sé que Dios me ha llamado para cosas sobrenaturales. Una vez a mí me dijeron, cuando yo comencé la alabanza, me dijeron algo tan extremo. Ay, ¿tú quieres tocar un instrumento? Y yo, sí, yo quiero tocar un instrumento. Bueno, vamos a comenzar a ser bajista. Y yo decía, voy a ser el bajista de la iglesia. Y ser bajista era que iba a bajar todos los instrumentos a cada rato. Eso era ser bajista. Yo recogía los cables, yo bajaba los instrumentos, yo hacía todas aquellas cosas. Y me dice, bueno, y vamos a probar si verdaderamente quieres servirle a Dios. Porque el servicio a Dios es aprender a padecer. Muchas veces los amigos que han estado por tanto tiempo no van a estar más. Los que un día estuvieron en el momento de gozadera no van a estar más. Pero vamos a estar aquellos que decidimos creer en el Señor y permanecer en Dios. Iglesia de Dios, Pablo no tenía llamado sacerdotal, pero ¿quién lo llamó? Dios. Dios tiene un encuentro con él. Dios tiene un llamado directo para Pablo. Pablo, después de ser aquel perseguidor de la iglesia, se convierte en uno de los que trajo el mayor avivamiento sobre aquella nación. Yo no sé de dónde tú vienes, de qué país eres, pero Dios quiere que seas parte del último y gran derramamiento de Cristo Jesús antes de su segunda venida. Y avivamiento es integridad y santidad. Avivamiento es guardarte para Dios. Mira al que está a tu lado y dile, guárdate de los comentarios malos. Ay, ay, ay. ¿De quiénes? Dile. Con la autoridad vamos a decirlo. Guárdate de ser chismoso, cuida tu lengua.
Yo me acuerdo tanto que yo llegué a Ecuador y yo le dije a la iglesia que Dios me ha puesto. Y le dije, mira, ve, el Señor me ha dicho que aquí hay unos chismositos. Y el que se quiera ir, que se vaya. Porque la obra de Dios no se detiene por ello. La obra de Dios avanza aun cuando el chismoso se va. Ay, pastor, porque ha venido duro. Ay, pastor, es que si tú no calmas tu lengua, yo te la tengo que refrenar. Porque para eso Dios me llamó, para calmar tu lengua. Ay, ay, ay. Hay unos que no les gusta que los pastores sean, dicen en mi país, son macheteros. Yo soy uno de los pastores más jóvenes en mi país. Y me dice, ay, tú eres bien machetero. En el altar no se sube cualquier persona. Yo no invito a cualquier persona a mi congregación. Yo invito a personas que tengan testimonio y que obren en justicia e integridad. Hay gente que va porque usted no sabe, ¿verdad, pastor? Siempre llega uno y dice, ay, yo vengo de dice dónde y tengo ni sé cuántas obras y tengo, hermano, yo conozco de esos que dicen que sí, y formula y quiere, pero yo conozco también cuando Dios tenga una relación con él y le pregunto, Señor, ¿de dónde viene este varón o esta mujer? Iglesia de Dios, Dios te está llamando a vivir en compromiso. Mira al que está a tu lado y dile, sé comprometido. La unidad de la iglesia no es que unamos a todas las iglesias de Patterson. La unidad de la iglesia comienza en que tú te unas primero en roca de salvación. A la visión de tu pastor, a la integridad de tu pastor y al conocimiento de tu pastor. Amén. Eso es unidad que dice Juan, para que el mundo, ¿qué cosa? Crea. Si no hay sometimiento no puede creer el mundo. Aló. Ay, ay, ay. Amén. Si no hay integridad no puede creer el mundo. Porque nosotros salimos de un mundo desordenado, que no le gusta someterse, que les gusta vivir como la carne los seduce para vivir. Pero cuando venimos a Cristo, comienza el cinturón de la verdad a agarrarnos, a ceñirnos, a empoderarnos. Antes no nos gustaban que nos corrijan y ahora sí, vas a aprender a corregirte. ¡Aló! ¡Aló! Ay, ay, ay. Y el que no le guste, ¿qué va a pasar? Que se vaya, 10 más van a venir. Yo me fui con una palabra de su pastor, de mi amado pastor Mauricio. Si el Señor se lleva a uno, trae muchos más. Y esa palabra me ha ayudado a permanecer en el ministerio. Porque si el Señor se quiso, si el diablo vino con cuentos, con chismes y se llevó a uno quizás de la iglesia, vinieron 10 más de diferentes sectores. ¿Y sabes por qué? Porque el llamado de Dios no viene porque la persona te diga tú eres llamado. El llamado de Dios viene porque tú eres respaldado por el poder del Espíritu Santo. ¿Aló? Pablo en Hechos, vamos a Hechos capítulo 9, versos 1 y 2. Quiero reconfirmar algo que del apóstol Pablo. ¿Qué cosa? El apóstol Pablo recibió 2 clases de llamados. ¿Cuáles eran? De conversión y de propósito. Cuando él tiene la revelación de Jesucristo en el caballo, ¿qué sucede? Él es convertido. Pero cuando él decide tener propósito, es cuando Dios lo llama a las misiones. Es cuando Dios comienza a llamarlo a implantar más iglesias. Amén. Y esto no te lo enseña el seminario. Esto no te lo enseña un dialecto. ¿Sabes quién se lo enseñó a Pablo? Se lo enseñó el Espíritu Santo de Dios, que trae conversión de vida y transforma gente. Hechos dice que venían y se añadían conforme al Espíritu les decía. Amén. Tu familia va a llegar a los pies de Cristo cuando seas justo e íntegro. ¿Aló? Tu
gente que estás evangelizando, que cada día sales a tocar puertas, va a llegar a los pies de Cristo cuando sobre tu boca esté justicia e integridad. No como cuando venga el que tiene, que yo les digo a mis hermanos allá en Ecuador, no sé si pasa aquí, pero viene un hermano y cobra, va el cobrador en la semana y sale el hermanito cristiano evangélico y dice ser evangelista y profeta y misionero a las naciones, gloria a Dios. Pero va la persona y le cobra y manda al hijo y le dice: dile que no estoy. Ay, ay, ay. ¿Crees que hay justicia e integridad? ¿Crees que el barrio puede ser impactado por Dios? Hermano, primero es tu casa. Amén. Si tu casa no ha sido impactada por el Señor, en vano. El lector vino machetero, dicen en Ecuador. Sí. ¿Sabes por qué? Porque esto no sirve en el crecimiento. Yo no tengo 4 años de ser cristiano. Yo tengo ya, nací en un hogar cristiano, pero decidí aceptarle al Señor a mis 11 años de edad. Y en mi caminar he aprendido, tengo ya 23 años. Son 11 años de ministerio donde he aprendido que el camino en Dios es aprender a ser íntegros y justos. ¿Íntegro para qué? Para guardarte de cualquier acechanza del enemigo. El enemigo siempre va a estar para seducirte, porque ese es el trabajo de Satanás. Pero el enemigo nunca te obliga a algo. Ay, ay, ay. Es que muchas veces dice: ay, se le desnudó una mujer al hombre, y ya pensamos de que ya el enemigo fue. No, hermano, tú fuiste el que tomaste la decisión, porque uno decide vivir para Dios o morir para su carne. Aló. Uno decide entender el llamado de Dios o vivir para su carne todavía. El pastor dice siempre: hay que vivir para Dios, hay que consagrarnos, hay que vivir en justicia, hay que tener nuestros devocionales, hay que leer la palabra, porque ¿de qué te vale estar hablando de Jesús si no está llena tu copa? Tu copa tiene que estar, ¿qué cosa? Rebosando. ¿Qué cosa tiene que estar tu copa? Pablo entendió eso. Pablo va y cuando es encontrado por Jesucristo dice: yo quiero aceptarte. Pero cuando regresa al propósito de Dios, no tan solo regresa al propósito, sino que tiene el encuentro con Dios, y ese propósito lo lleva a vivir lo sobrenatural. Y aun cuando desecha a Marco, y Marco le dice: no me eres útil ahora, pero luego Bernabé lo toma y lo abraza. Y Pablo, después de unos añitos, le dice: me es útil ¿en qué? En el ministerio. Tráemelo. Iglesia, nunca dudes de pedir un consejo a los que están sobre ti. Aló. Nunca dudes en pedirle un consejo. Yo siempre he aprendido algo. Y digo del Señor algo: yo siempre voy a oír consejos de gente que tiene años en el evangelio. Dicen en mi país guachi guachi. Esos guachi guachi, yo no escucho consejos, pero de gente que tiene trayectoria, que ha vivido para Cristo, que ha muerto para su carne y que tiene frutos, voy a oír sus consejos. Iglesia, ese es el secreto del éxito en la vida: aprender a oír consejos. Amén. A veces como pastores pensamos que no la sabemos todas. No, yo no me la sé todas. Yo soy un pastor joven y siempre voy a tener que ir a alguien que ya tenga más recorrido que mí. Amén. ¿Para qué? Para entender los propósitos de Dios más claros y que Dios me haga visualizar mejor aquello que Dios tiene para mi vida. Mira lo que Pablo recibe en Hechos capítulo 9 verso 1. Vamos a leerlo hasta el 7 nada más. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. ¿A quién vino? Mira al que está a tu lado y dile: no seas religioso. Ay, ay, ay. ¿Sabes quién es el religioso? ¿Qué le digo a Jesucristo? Sepulcro blanqueado, por fuera aparentas estar blanco y por dentro te estás pudriendo. Eso le dijo Jesús. Por fuera estás blanquito, pero por dentro estás comido. No hay nada que des. Y mira lo que le dice que Pablo, ¿ante quién fue?
para Jesucristo en la época de Jesús sería para un sepulcro blanqueado. Fue ante uno de esos, a un sumo sacerdote, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres a ese camino los trajese presos. ¿A quién? A Jerusalén. Mira lo que el Señor me trae a relucir. Pablo, acostumbrado a vivir una sola vida normal. Mira el que está a tu lado y dile: deja tu vida normal. Dile: deja tu vida normal. Pablo, que estaba acostumbrado a tener una vida, ¿qué cosa? Normal, corriente. Una vida, ¿qué cosa? Dice, utilizan un término gringo, dicen una vida whatever, cualquier cosa. Pero cuando tenemos una vida en Cristo, nuestra vida se convierte en una vida de propósito. El servirle al Señor es una de las más grandes satisfacciones que uno puede tener. Puedes tener una licenciatura, puedes tener una ingeniería, puedes llegar a ser maestro o docente, pero el servirle a Dios te va a llevar a tener éxito en Jesucristo. A mí me dijeron una vez: ¿por qué no sigues una profesión? Porque a mí Dios me llamó a ser pastor. A mí Dios me llamó a levantar la iglesia. Y cuando vienen los de profesión, vienen y te piden consejo a ti. Porque ¿qué cosa? El consejo que Dios va dándote por medio del Espíritu Santo te hace dar buen consejo a otras personas que quizás tienen títulos, que quizás tienen grandes obras, que quizás tienen grandes empresas, pero tú tienes a alguien que es mayor que un cartón, que un título, que cualquier cosa. Es el poder del Espíritu de Dios que habita sobre tu vida. Amén. En una ocasión estuve en una cárcel de adolescentes en Ecuador, y estuvimos predicando en la cárcel, y me dice uno de los adolescentes: ¿por qué tu vida no es normal? Y yo le digo: ¿por qué normal? Porque tú podías haber sido un gran contador, un adolescente de allá adentro. Tú podías haber sido un gran ingeniero. ¿Y por qué decidiste ser pastor o ser un ministro, un siervo de Dios? Y yo le respondí una respuesta tan frágil para mí. Y le dije: porque yo no sé cómo pagarle a Jesucristo lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. La única forma en cómo yo he encontrado pagarle es viniéndote a predicar a ti que estás cautivo. ¿Sabes qué? Eso se llama obediencia. Deja de vivir en lo normal de tu vida. Quizás este país está lleno de consumismo. Este país está lleno de ¿qué? De materialismo. Este país está lleno, el mismo Dios que está aquí es el mismo Dios que está en Ecuador, que está en Perú, que está en Chile, que está en Argentina. Es el mismo Dios que trae una revolución sobre esta generación. Pablo tiene un encuentro y Dios le dice: deja tu vida normal. Número uno, el Señor te dice hoy: deja tu vida normal. Tú puedes llegar a obtener todo, pero en Dios el mayor logro es servirle con obediencia e integridad y justicia. ¿Aló? ¿Se les fueron los amén? Amén, se les fueron, hermano. ¿Estamos aquí? En una vigilia yo estaba, y les comparto esto. Me tocó predicar en mi iglesia a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y yo siempre digo que las 4 de la mañana es la hora pico para los cristianos. Porque ahí tú ves a los cristianos ahí haciendo sus revoluciones en el sueño. No se duermen, patalean, cabecean, hacen de todo ahí. Y yo les digo a los hermanos: ¿sabes cómo comienza tu revolución? Aprender a vencer aquel sueño que tienes ahora para no poder vigilar. Una hermana me dijo: hermano pastor, Dios trajo algo después de esta vigilia. No tenía trabajo y Dios le dio un trabajo. Y no le dio cualquiera, le dio un trabajo de éxito que puede impactar y puede ir a la iglesia y congregarse. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay obediencia, sometimiento y sumisión, justicia, dejas tu vida normal para vivir en Cristo Jesús.
Amén. Número 2, el Señor te está llamando. Uno siempre tiene una forma de vivir. Mira que está a tu lado y dile, deja tu forma de vivir. Dile, deja tu forma. Si antes era chismoso, dile, deja de ser chismoso. Si antes, mira, es que mira cómo entró el hermanito a la iglesia. Hermano, yo no vengo a ver cómo entró el hermanito a la iglesia. Yo vengo a adorar a Cristo de la gloria. En cierta ocasión entró un hermano a la iglesia en pantalones. Y yo le digo, hermano, ¿por qué entra a la iglesia? Y me dice, hermano, era nuevo, recién estaba llegando a los pies de Cristo. Y me dice, ¿sabes por qué yo vengo en pantaloneta? Porque no tengo trabajo para comprarme un pantalón. Y yo dije, Señor, perdóname, porque estoy viendo esto. Te voy a regalar un pantalón de los que yo tengo. Y pum, al siguiente domingo fue. ¿Y qué cosa? Se puso el pantalón. ¿Sabes por qué? Porque la gente visualiza lo humanamente perceptible, o sea, lo que puede ver, pero no visualiza que un consejo tuyo lleno del poder de Dios puede transformar una vida y convertirse en una persona de sometimiento y obediencia. Amén. Deja de vivir tu misma forma de vida, pero Dios siempre se hará presente en tu vida. ¿Sabes qué Dios hace? Dios siempre se va a hacer presente en quién. Dice el verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, ¿qué cosa? Un resplandor ¿de qué? De luz. ¿De dónde? Del cielo. ¿De dónde venía el resplandor? Porque todo lo que viene de Dios viene del cielo. Nada que viene de Dios viene de abajo. Nada que viene de Dios te va primero a llevar a pecar y luego a cometer obediencia. Todo lo que viene de Dios te lleva primero a obediencia y luego te lleva a un propósito. ¿Aló? Yo le conversaba unos días antes al pastor. Cuando yo fui a implantar la iglesia no teníamos nada. Y ahora ya comenzamos a tener la batería. Y suena bonita la batería en la iglesia. Suena bonito. Yo le digo, pero hey músicos, no se olviden de que el que tiene que ser adorado es Cristo Jesús. Nosotros solo somos, ¿qué cosa? Instrumentos. Amén. ¿Qué cosas somos nosotros? Y no tan solo para el músico, para el evangelista, el profeta, el misionero, el apóstol, el que se quiera llamar, el maestro. Para todo siervo de Dios tenemos que entender que somos, ¿qué cosa? Instrumento. Tú eres un instrumento de Dios. Mira el que está a tu lado y dile, tú eres un instrumento de Dios. Amén. Muchas veces no podemos oír la voz de Dios porque estamos trepados en el caballo. Ay. Mira al que está a tu lado y dile, no puedes oír la voz de Dios porque todavía estás trepado en las cosas que te llaman la atención del mundo. No puedes oír la voz de Dios porque todavía estás trepado en las cosas materiales. No vas a poder oír la voz de Dios hasta que tú no te bajes del caballo y entiendas que a Dios no se le adora encima del caballo. A Dios se le adora doblando nuestras rodillas a diario. Amén. Dios está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Versos 5 y 6 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes, ¿qué cosa? Hacer. Pablo tuvo, ¿qué cosa? Miedo. Mira el que está a tu lado y dile, suelta el miedo. Porque algunos ya han dejado el pecado, pero todavía tienen miedo. Ay, es que si yo más me le busco a Dios, a mí me lo han dicho y en mi cara, pastor, yo siento que usted más se me va a cargar. Que yo seré Dios, que se te va a cargar porque te está dando más responsabilidades, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no. Yo tan solo soy un administrador de la obra. Y voy mirando si va administrando bien. Y si no está bien en los caminos, te voy enderezando. Amén. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que te va a traer convención de tu propósito. Aló. Pablo entiende, tuvo miedo cuando fue llamado. Todos vamos a tener miedo cuando somos llamados por el Señor. Yo no quería ser pastor.
Yo en verdad yo llegué a la iglesia y lo que me llamó la atención es cuando la hermanita estaba cantando la adoración. Yo dije, wow, gloria a Dios, cómo se canta, porque a mí me llama la atención la música. Y yo dije, uy, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero bendecirte, yo quiero honrarte así. Y cuando el Señor me dijo, bueno, primero vas a comenzar al llamado del mío. Yo te he llamado para ser primero un ministro de mi palabra. Y yo comencé hablando del Señor a la gente. Yo no paraba de hablar. Y una vez Dios me confrontó después de los 4 años de haberle servido al Señor. Me dijo, ¿acaso has dejado el primer amor? Y esa palabrita como que la tenemos que nos retumba a nosotros los cristianos. Que hemos dejado, ¿qué cosa? El primer amor. Ay, hermano, es que tú dejaste el primer amor. Hermano, no hay primer, ni segundo, ni tercer amor. Hay amor por Dios, y el amor por Dios es obediencia, justicia e integridad. De ese punto no hay más amor. Si tú estás diciéndole, ay Señor, que vuelva el primer amor, hermano, estás diciendo una mala oración. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Dile que se apasione por Dios, que viva para Dios, que tenga un encuentro con Dios, pero no que vuelva al primer amor, porque el primer amor se va fácilmente, pero el amor que permanece es aquel que contra viento y marea tú sigues permaneciendo en la roca que se llama Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. El llamado hay que entenderlo. ¿Y sabes cómo lo entiendes? No se hace a nuestra manera, sino a la de ¿quién? A la de Dios. Yo no hago mi llamado conforme, o el llamado que Dios me ha hecho conforme a mi manera. Yo lo hago a la de Dios. ¿Y sabes quién es la voz de Dios en esta congregación? Los pastores. Yo siempre le digo a los hermanos, ay, es que yo siento ser pastor, hermano. Primero Dios me tiene que hablar a mí, luego hablamos y vemos el crecimiento que has dado, el fruto que has dado tú. Porque si tú no has hecho nada aquí en la iglesia, ¿cómo vas a ser pastor en otro lado? ¿Quieres guiar vida a un ciego o quieres guiar a otro ciego? Y los pastores creemos que sacamos pastores porque entre más pastores hayan en iglesia. Hermanos, no. Tenemos que saber quién se levanta como ministro y como autoridad. Amén. Y mira lo que dice el Señor. El llamado hay que entender, no se hace a nuestra manera. Ay, es que yo creo, yo pienso, yo sé, yo pienso que casi no. El llamado se hace con obediencia, con sometimiento, justicia e integridad. Si tú tienes un llamado de Dios, entiende que no has cambiado de religión. Eres un llamado de Dios para ahora someter tu carne a la cruz de Jesús. Amén. Verso 7 dice así: y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a quién, a nadie. Hay gente que puede oír, pero no está, ¿qué cosa? Viendo. Mira que está a tu lado. ¿Estás oyendo? Pero estás viendo también a dónde Dios te quiere llevar, a dónde Dios te quiere encaminar, cómo Dios quiere hacerlo. Amén. Pero para eso hay que pagar un precio en la intimidad. ¿Cómo está tu altar en tu casa? ¿Tan solo vienes y vas a despolvar la Biblia cuando vienes a la iglesia? ¿O sabes que tu altar tiene que estar bien ante los ojos del Señor? Padre que estás aquí, eres llamado a que tu familia levante un altar. Madre que estás aquí, eres llamado a ser responsable del cuidado no tan solo natural, sino espiritual de tus hijos, estorbándolos para que puedan caminar bajo el temor de Dios. Yo tengo 2 sobrinas. Yo las amo como hijas, y yo siempre le digo, ellas viven conmigo, yo siempre le digo a ellas, mira, ve, el Señor te ha dado el precioso regalo de que vivas bajo el temor de Dios. Y hay veces en que ella dice, ay, pero tío o pastor, ¿por qué hay que levantarnos de mañana? Porque hay que salir a la obra del Señor, porque hay que caminar para la obra de Dios. El pastorado es sacrificado, como todo ministerio. Todo ministerio nos va a llevar, ¿qué cosa? Sacrificio. Amén. Pero tú y yo somos llamados a oír la voz de Dios por medio de ¿quién? ¿De quién? Díganlo.
Suelta la lengua en el nombre de Jesús. De tu pastor. Pastor, tengo el llamado a evangelizar. El pastor te va a saber poner dónde evangelizar. Ay, pero es que yo evangelizo en la gasolinera. Hermano, eso está bien, pero tienes que saber que tu pastor es tu padre espiritual. Amén. Y dice la Biblia que quien no honra a padre y a madre, ¿qué pasa? No lo digo yo. ¿Quién lo dice la palabra? Sus días no serán ¿qué? Por eso es que vemos mucha gente en el propósito, dice que conversión, pero no viviendo en el propósito. Porque sus días en el llamado se han acortado. Amén. Hay gente que puede oír pero no está viendo. La gente que tiene un llamado oye y ¿qué más? Y ve. Oye lo que Dios tiene para su vida. ¿Por medio de quién? Del ángel de la iglesia. Pero ve también aquello que el ángel de la iglesia lo pone, porque el Señor te guía a tener una intimidad con el maestro. Amén. Ninguna persona que es llamada por Dios puede hacerlo solo. Ay, dile al que está a tu lado, tú no puedes hacerlo solo. Somos un equipo. Amén. Para que el mundo que haga, crea. Amén. Somos la iglesia. Para que el mundo que cosa, crea. Iglesia Roca de Salvación, tú no lo puedes hacer solo. Tú tienes que unirte en equipo para que el mundo que cosa, crea. ¡Aló! Ninguna persona que es llamada por Dios puede hacerlo solo. Necesita de quién? De alguien. Siempre vas a necesitar de tu pastor, pero siempre también vas a necesitar trabajar en equipo. Hay personas que no les gusta trabajar en equipo. Ay, es que si me dice A, yo le digo B, H, I, J, K, L, M, N, y sale todo el abecedario. Y son más rebeldes que la yegua, dice por ahí. Amén. Pero tú eres llamado ¿a qué? A trabajar para que el mundo crea. Y el trabajar para que el mundo crea es en equipo. Oigo la voz de mi pastor, pero también trabajo en unidad con el cuerpo de Jesucristo. Amén. Amén. Ponte sobre tus pies. Quiero ir terminando con esto. Pablo no dependía de nadie, pero le enseñó